Bienvenidos a Pan de Vida. Existimos para restaurar vidas y llevarlas a su propósito. Usa bien tu celular. Durante la reunión, no olvides ponerlo en silencio o vibrador. Estos son los anuncios de la semana. Martes y jueves te esperamos en punto de las 6 de la mañana en la oración online. Los viernes en punto de las 8 de la noche te esperamos aquí en nuestra oración presencial. Después, reunión de jóvenes en punto de las 6 de la tarde. Y como cada domingo, nuestra reunión general a las 10 de la mañana. Ven tal y como eres. Llegaste a casa. Así que prepárate porque hoy vamos a hablar de primicias. Dile que tienes a un lado, prepárate porque hoy vamos a hablar de primicias. Y vamos a cerrar, ni más ni menos, mire, con la mesa del Señor. Así que prepare su corazón porque hoy vamos a tener participación con la comunión todos juntos y con el Señor. Así que vaya conmigo a Proverbios 3, capítulo 9 y 10. Si no trae Biblia, aquí lo tenemos en pantalla. Mire lo que dice Proverbios 3 del 9 al 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Diga conmigo: con las primicias de todos tus frutos. Ok, vamos al 10, dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cierra sus ojos ahí donde está. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos regalas aquí en tu presencia, en tu casa, Señor. Es una oportunidad nueva. No ha sido un domingo más, Señor. Este es el primer domingo de este año y hasta hoy podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí hemos visto tu mano, hasta aquí nos has guardado. El 2024 ya pasó. Fue un año complicado, pero también fue un año de mucho crecimiento, de muchos retos, un año de mucha bendición. Y hoy estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lo único que podemos decir gracias, y podemos ver un 2025 adelante, con muchas oportunidades, con muchos gigantes aún por vencer, con mucha tierra aún por conquistar. Pero en tu nombre, Señor, lo haremos. Y también creyendo lo que un día le dijiste a tu siervo Moisés, que tu presencia iría con él. Esa es la promesa para esta casa, para Pan de Vida, que tu presencia nos va a acompañar, que no vamos a ir solos, sino que tú vas con nosotros. Y lo decimos también como Moisés: si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no voy. Esta iglesia no camina, esta iglesia no avanza si tu presencia no va con nosotros. Por eso, Señor, creemos firmemente que tú has prometido estar con nosotros todos los días. Por eso te adoramos, te damos gracias. Honra, alabanza y honor son solo para ti, mi Señor. Dale una ofrenda a tu Dios de aplausos. Y vamos a empezar a hablar de primicias, como el nombre lo dice, primicias, lo primero. Esas son las primicias. Me encanta este versículo de Proverbios 3. Y escucha cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. Dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, y así nunca te faltará ni comida ni bebida. Alce su mano los que quieren que nunca les falte ni comida ni bebida. Amén. Yo pienso que todos los que estamos aquí anhelamos, porque la versión Reina Valera dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y usted puede decir: pastor, pero yo no tengo ni graneros, yo no tengo lagares. Es más, no sé ni qué es un lagar, pastor. Los lagares eran los lugares donde se pisaban las uvas. Cuando se tomaba la cosecha de la uva, se ponían y luego con los pies empezaban a pisarlos para que saliera el jugo por un lado, y nada más se quedaba lo molido. Pero el sabor de los pies era lo que le daba el... No se crean. No. Pero esos eran los lagares, y ahí se pisaban las uvas, se molían con los pies y se extraía el jugo de la uva. Luego se fermentaba y se producía el vino.
Y el mosto es el vino, también así se le conoce. Hoy en día tal vez tú no tienes un granero, tú vas a decir, pastor, yo no tengo ni una vaca, además no tengo ni un perro en la casa. Pero Dios te ha bendecido con un trabajo, tal vez Dios te ha bendecido con un negocio, tal vez Dios te ha bendecido con una empresa. Algunos de ustedes, el Señor los ha promovido dentro de su trabajo, y yo sé que Dios todavía tiene mucho más para ustedes al llevarlos aún arriba. Porque nosotros los hijos de Dios nos tenemos que diferenciar entre todos los demás trabajadores. Nosotros debemos ser los mejores empleados, si es que somos empleados, los mejores patrones o los mejores jefes. En el lugar donde estés, tú tienes que hacerlo mejor, porque hay una conciencia en nosotros sabiendo que lo que hacemos es para Dios. Si usted intenta agradar a su patrón, te voy a decir algo, algún día te vas a sentir frustrado. Porque cuando intentamos darle o agradarle a los jefes, al patrón, a las personas, al hombre, nunca los vamos a tener contentos. Es más, muchas veces los jefes nos ven demasiado trabajadores y nos dicen, le voy a dar más trabajo, pero no le damos más sueldo. Ahora tiene el trabajo de 2, pero no tiene el sueldo de 2. Alza su mano los que saben esto y se identifican. Y entonces caemos en el dilema de, ¿lo hago entonces bien o lo hago mal? Pídale a Dios sabiduría, que Él le dé la sabiduría para hacer lo correcto. Pero siempre nos vamos a distinguir porque sabemos que lo que hacemos es para Dios. Porque la Biblia dice, háganlo todo para la gloria del Señor. No dice, nada más cuando vengas a la iglesia, hazlo para el Señor. No, también en tu trabajo. Si eres papá, sé un excelente papá. Si eres mamá, sé una excelente mamá. Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia, pensando que es para Dios. Pero en este versículo el Señor nos invita a honrarle. ¿Qué significan las primicias? Las primicias se refería a la selección de los mejores frutos ¿de qué? De la primera cosecha. Hoy ya no cosechamos nosotros, pero trabajamos. Pero en aquel entonces el pueblo de Israel, Dios les había dado una bendición de entrar a una tierra que fluye leche y miel. Y era una tierra en gran manera buena, porque todo lo que sembraban crecía y daba fruto muy bueno. Pero Dios les había establecido ciertas leyes y les dijo, para que tus cosechas y tus frutos sean benditos y siempre tengas bendición, tienes que apartarme lo primero. ¿Y qué era lo primero? Acuérdese usted, aquí vemos nosotros los tiempos o las temporadas, ¿no? Ya llegó la temporada del melón. Bueno, pues lo primero que sale, eso se apartaba para Dios. Lo primero y lo mejor. Porque al hacer esto reconocíamos quién era Dios. En el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, contiene muchos versículos, porque es donde Dios a través de Moisés les da las instrucciones de cómo debían de hacerlo. En la ley mosaica se establece que las primicias pertenecen a Dios. Diga conmigo, las primicias pertenecen a Dios. Alce su mano y diga conmigo, las primicias le pertenecen a Dios. Amén. Muy bien. Como Señor de toda la creación, Dios le pedía a su pueblo, lo primero que te dé el fruto de tus cosechas, eso va a ser para mí. Pero además de las cosechas, también Dios les pedía en otras áreas. Miren, póngame la que sigue para que lo vean, por favor. ¿En qué otras cosas Dios les demandaba lo primero? Lo primero son los frutos de la tierra. Aquí está la base bíblica. Si quiere, tómele una foto para que usted en casa se ponga a investigar, para que no va a decir, el pastor está echando mentiras y nos está inventando. No, aquí está la base bíblica. Investíguelo en su casa. De hecho, eso es lo que debemos hacer todos los cristianos. Todo lo que se nos enseña tenemos que filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Además de los frutos de la tierra, el Señor le pedía o les demandaba los alimentos, así como pueden ser espigas, granos, harinas, pan, etc. También animales y sus derivados, como la lana de las ovejas. Cada primer animal, que era el primero, la primicia, cada primer animal que daba un ganado tenía que apartarse
para Dios. Y la gente sabía que le pertenecía a Dios y lo llevaba. Pero además, y lo extraño, que yo en algún momento dije, ¿por qué, Señor? Son las personas. ¿Sabía eso que Dios también les pidió el primogénito de cada hijo de Israel? Le pertenecía a Dios. Y Dios les dijo, bueno, los levitas, la tribu donde estaban los sacerdotes y los que servían en el altar, estos van a ser míos, dijo Dios, en lugar de todos los primogénitos de Israel. Pero además, para que las personas no tuvieran que entregar a su hijo, lo que hacían es que llevaban una ofrenda en lugar de su hijo como redención por el hijo primogénito. Señor, tú me pediste mi hijo primogénito, yo te traigo esta ofrenda como el primero. Hoy ya no lo hacemos, ¿no? Pero sí presentamos a nuestros hijos. Es importante, si usted tiene algún bebé, hay que presentárselo a Dios. Es parte de la cultura de lo que hacemos aquí en casa. También todos nuestros bebés se los presentamos delante de Dios. Pero regresando al tema, es que Dios les pedía entonces los frutos de la tierra, los alimentos, los animales y además las personas, porque la ofrenda de las primicias equivalía a un sacrificio de acción de gracias y de consagración, mediante el que se santificaba una parte del todo. Cuando usted y yo traemos primicias a Dios, le estamos diciendo, Señor, esto es tuyo para que santifiques todo lo demás. Todo el año 2025 es bendecido y es santificado cuando usted y yo le presentamos a Él la primer parte de nuestros frutos. Amén. ¿Qué representa darle las primicias a Dios? Darle las primicias a Dios no solamente es un acto físico de adoración y de obediencia, porque entendemos de qué se trata. Yo quisiera que eso usted lo tuviera lo más claro y entendible posible. Inclusive si usted tiene alguna pregunta que surge en su corazón sobre este tema, que usted lo pueda expresar. ¿Por qué? No queremos que nadie se quede con ciertas dudas. Si tú vas en fe a moverte y a ofrecerle a Dios tus primicias, tú tienes que estar totalmente convencido de qué es darle a Dios las primicias. Su palabra nos dice que se trata de adoración cuando le ofrecemos a Él, porque la adoración no solamente es la música que se toca acá. Si nosotros pudiéramos fraccionar la adoración, la música nada más es una pequeña parte, una pequeña fracción de lo que es la adoración. Pero cuando ofrecemos a Dios ofrendas, diezmos, primicias, también estamos adorando a Dios. Es una parte también de la adoración. Hay otras cosas más, como por ejemplo, si tú vienes y acomodas una silla, si tú vienes y lavas los baños, si tú vienes y preparas, ayudas y le sirves a Dios, tú también estás adorando a Dios, porque la adoración no siempre es música. La adoración va mucho más allá y es más completa que eso. ¿Qué más es darle primicias a Dios? Es fe y gratitud. ¿Por qué fe? Porque yo sé en obediencia que si hago este acto de ofrecerle a Él lo primero y lo mejor, entonces Dios va a bendecir todo lo demás. Todo lo demás es bendecido, y eso es moverse en fe. Gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos provee todas las cosas. Tal vez tú crees que estás en tu trabajo porque eres un excelente trabajador, pero yo quiero decirte que ha sido Dios quien lo ha provisto. Me encanta que mi hermano César, sin habernos puesto de acuerdo, comenzó leyendo Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué? Descienden de lo alto. Entonces usted y yo no podemos jactarnos de decir: es que yo soy un excelente trabajador, por eso tengo el puesto que tengo, o por eso tengo el trabajo que tengo. No podemos jactarnos. Lo que podemos decir es: gracias, Señor, porque toda buena dádiva, y si hay un don, un talento, algo que me perfecciona en alguna área, es gracias a ti. Tal vez yo pudiera decir: no, son mis años de estudio, son mis años de preparación. Pero yo te invito a que levantes tus manos y le des gloria a Dios y digas: Señor, gracias, porque si tengo esto es gracias a ti. Si soy un excelente trabajador es por eso. Gracias, Señor. Dale la honra a Dios esta mañana. Si tú tienes fuerzas para levantarte cada mañana, es gracias a Él.
Si Dios decidiera quitarnos la protección, usted y yo estamos expuestos a cualquier virus, a cualquier bacteria, a cualquier enfermedad que puede destruir. Mire, el 2020, el comienzo de esta década, estuvo marcada por la pandemia. Muchas personas se fueron, personas jóvenes. Mire, es sorprendente cómo nos dimos cuenta casos de personas que super ejercitados, dicen hermano, bien mamadillo, no, así bien grandototote, comiendo bien sano, alimentándose súper bien. Usted dice, no, no le va a pasar nada el virus. Pues mire, se fueron de un momento a otro. Y los que decían, no hombre, este hermano de volada, una gripe, y se lo llevan. Aquí están todavía. Aquí estamos todavía, gracias a Dios. Solamente es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso no podemos jactarnos que se trata de nuestro talento, de nuestra habilidad, de nuestra capacidad. Solamente le podemos dar gloria a Dios. ¿Puede ayudarme a darle gloria a Dios esta mañana? Dígale gracias, Señor. Al llevarlo primero ante Dios, reconocemos que toda provisión viene de Él. Amén. Cuando usted y yo le entregamos primicias, reconocemos que todo lo que tengo, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Expresamos nuestra confianza en Él, la certeza de que Él seguirá proveyéndonos, porque Él es bueno. El acto de llevar las primicias ante Dios recuerda nuestra dependencia de Él. Totalmente nuestra dependencia es de Él. Usted y yo sin Él simplemente no somos nada. Dios sigue siendo Dios sin ti y sin mí, pero usted y yo sin Él no somos nada. Dijo el gladiador, somos polvo y arena. Y la Biblia dice que Él nos tomó del polvo y sopló aliento de vida. Y un día también regresaremos allá. ¿A quién le conviene más estar? A nosotros, cerca de Él. Amén. Dios es nuestro proveedor y Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Aunque nuestras vidas pudieran ser difíciles, Dios está presente. Ahora, hay un tema importante con respecto a las primicias y la ley. Porque surge el detalle de que algunos creen que por ser un tema de la ley, o sea, las reglas o las leyes, las normas que Dios nos dio por medio de Moisés, entonces ahora decimos, pastor, pero no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces las primicias ya no aplican. Y yo te quiero demostrar que el tema de las primicias no es un tema nada más de la ley. Efectivamente hay algunas cosas de la ley que ya no practicamos en cuanto a los rituales, los sacrificios. Ya no traemos ovejas ni corderos y ya no se mata. Hay algunas cosas que ya no lo hacemos porque eran símbolo de Jesucristo, que fue el cordero que se entregó una vez y para siempre. Algunos de esos sacrificios cesaron ya porque Jesucristo lo cumplió. Él vino a cumplir la ley. Pero entonces, ¿es justo? ¿Debemos seguir cumpliendo con primicias o no? Si ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Este es un tema que causa, le llamamos los predicadores, tensión. Tensión es cuando parece que estamos hablando una verdad, pero se contradice. Este tema de tensión tenemos que aliviarlo. ¿Cómo? Con la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios jamás se va a contradecir. Nunca, jamás. Hay personas que dicen, la Biblia se contradice muchas veces, pero esto no es cierto, es totalmente falso. La Biblia una y otra vez se confirma, y te lo voy a confirmar el día de hoy en Génesis 4. Mira, en Génesis capítulo 4 vemos la historia de Caín y de Abel. Lo voy a leer en esta lección, traducción al lenguaje actual. Dice, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios, Caín primero, le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. ¿Qué le presentó a Dios? Una ofrenda, nada más así dice la Biblia, una ofrenda. Y luego dice, por su parte Abel, fíjese bien en esto, escogió las primeras crías
más gordas de sus ovejas. Diga conmigo, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Y mire lo que dice: Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Si Caín le presentó también una ofrenda del fruto que cultivaba, le trajo una ofrenda a Caín, pero Abel trajo una ofrenda mejor, porque dice que era ¿qué? De las primeras crías, y además de ¿qué? De las más gordas. Cuando tú y yo pensamos en Dios y en lo que le queremos dar u ofrecer a Dios, ¿en qué estamos pensando? ¿En lo que nos sobra? Cuando llega el tiempo de la ofrenda, metes tu mano a la bolsa y empiezas a buscar la moneda más chiquita. O desde el momento en que recibimos lo que corresponde a nuestro trabajo, decimos: esto es para Dios, porque a Dios le pertenece lo mejor y lo primero. Dijo un hermano: no, es que yo primero tengo que sacarle a Coppel, a Electra, al Banco Azteca, a la de los vales, y empieza toda la lista. Y al último: ay Señor, ya no te completé tu diezmo. En esta iglesia no decimos que damos porque tenemos, sino enseñamos que tenemos porque damos. Esa es una ley que está escrita en la palabra de Dios, y es una ley que a nosotros, primeramente, porque nos conviene, debemos cumplir. Pero cuando usted ya lo entiende y se da cuenta en retrospectiva, vemos el año anterior y decimos: Señor, me guardaste de todo esto, me proveíste de trabajo, Señor, me diste tanto, estoy agradecido, te doy por gratitud. Hay quienes ya están en ese nivel, pero hay quienes ya están apenas en el nivel de: ok Señor, está bien, me duele, pero y dijo un hermano, y le puso un hilito para que cuando le ponga se lo vuelve a traer, ¿no? O hay quienes definitivamente están: no, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que dar? Eso es algo que tiene que nacer en tu corazón, porque las primicias, escucha bien esto, las primicias nacen en el corazón de quien busca agradar y honrar a Dios, reconociéndolo a Él como digno de lo primero y de lo mejor. Si no hay una revelación primero en tu corazón de esto, difícilmente vamos a poderle ofrecer a Dios. Duele, y claro que tiene que doler. Darle ofrendas a Dios, ofrecerle a Dios primicias, diezmos, siempre duele, porque eso es la característica de un sacrificio. Y como nos enseñaba nuestro hermano Lázaro, sin sacrificio no hay culto. Sin sacrificio no hay culto. Entonces, usted y yo entendemos quién es Dios, o en algún momento vamos a entender quién es Dios, porque no todos tenemos la misma revelación de quién es Dios. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Batallas todavía los domingos para levantarte y venir a la iglesia? Mire, yo les digo, y a algunos hermanos les he dicho, tu fe, el tamaño de tu fe es directamente proporcional de la distancia que hay de la iglesia a tu casa. ¿Quién vive más lejos de aquí? A ver, ¿quién viene desde Matamoros acá? Los que vienen de Matamoros. ¿Quién viene de más lejos de Matamoros allá? ¿Desde dónde, hermano? ¿Dónde? Francisco Villa. ¿Dónde está Francisco Villa? Para Nazareno, allá de aquel lado. ¿Cuánto tiempo, hermano? 45, más o menos. Bueno, ahí van, ya están compitiendo entre Francisco Villa y Matamoros. Por ahí van. No sé cuánto hacen a Matamoros, pero por ahí va. Entonces, ¿y quiénes viven cerca? ¿Quiénes viven aquí atrás en la antigua aceitera? Aquí en San Joaquín, aquí por el centro, aquí en la Vencedora. Cuando estábamos allá en Vencedora, en el antiguo local, había gente que estaba a 2 cuadras y a veces faltaban, o a veces no llegaban. ¿Perdón?
o se llegaba tarde. ¿De qué tamaño es tu Dios? Porque el tamaño de la revelación que tú tengas de Dios también va a ser el tamaño de lo que tú le vas a ofrecer a Él. Esta es una verdad que muchos no logran entender. ¿Qué tanto le sacrifico y le ofrezco a Dios? Ese es el tamaño de la revelación que tú tienes para Dios. Porque si para ti Dios es un pequeñito, dicen los niños o dicen allá afuera, Diosito. Yo le digo, Diosito, pues está chiquitito. Ese es el Dios que conocen. ¿De qué tamaño es Dios en tu corazón? Entonces, las primicias nacen en el corazón de quien busca agradar y honrar a Dios, quien lo reconoce a Él como digno de lo primero y de lo mejor. Si tú no entiendes quién es Dios, vas a batallar y esto va a ser muy complicado para ti. Hay unos que dicen, yo no sé qué es esto, todavía no lo comprendo, pero quiero obedecer a Dios. Bueno, me muevo en obediencia y en fe. Tal vez todavía no lo entiendo, pero por ahí Dios empieza muchas veces. Amén. Ya me lo termino. ¿Qué significa honrar a Dios? ¿Qué significa honrar a Dios? Si honramos a Dios con nuestras primicias, lo mejor del primer mes, Él nos honrará. ¿Alguien quiere ser honrado por Dios? Levante su mano sin miedo. Levante su mano. Yo hablo de la honra que Dios da, no la honra que da este mundo, ni la honra que te da la iglesia en este lugar. No, la honra que da Dios, porque la honra que da Dios es mucho mayor. No solamente se trata de bendición y prosperidad económica, porque prosperar, según Dios, es avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que tiene dinero, pero tiene una vida destrozada. Hay gente que tiene mucho dinero, pero sus hijos no los quieren, están separados, están divorciados, tienen las familias destruidas, tienen mucho dinero. Por eso la prosperidad no es hablar de dinero. Prosperidad es avanzar en todas las áreas, es tener salud. Prosperidad es tener a tu familia contigo y restaurada. Ver a tus hijos crecer y lograr su propósito en Dios. La prosperidad va mucho más allá que solamente dinero. Nosotros enseñamos, como dice el Salmo 23, que el bien y la misericordia, miren, me seguirán. Los que entienden esto saben que el bien y la misericordia, todo lo demás te va a seguir, porque como dice Mateo 6, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Esa es la fórmula. Si tú le das la vuelta y buscas primero las añadiduras y buscas primero enriquecerte y buscas primero lo material, te voy a decir algo, nunca lo vas a alcanzar. Vas a ser como aquel burrito que le colgaban una zanahoria para que avanzara. El burrito siempre queriendo alcanzar la zanahoria, avanzando pero nunca alcanzando. Eso es lo que sucede con quienes buscan el bien y la misericordia primero, antes que el que la da. Que los que buscan las añadiduras antes que el que da las añadiduras, el reino de Dios y su justicia. Esa es la fórmula. Honrar primero a Dios y Él te va a honrar. Según el diccionario, honrar significa valorar, respetar a alguien, enaltecer o premiar al mérito de alguien, dar honor o celebridad. Entonces, si tú honras a Dios, la palabra dice en 1 Samuel 2:30 que Él honra a los que le honran. ¿Puedes imaginar esto? Quizás nunca has pensado en que Dios te premie, que Dios te enaltezca, pero eso es precisamente lo que Dios quiere hacer contigo si tú lo honras. Yo le he hablado a muchos jóvenes porque se acercan, pastor, ayúdame a orar porque estoy buscando un trabajo. Y entonces yo les digo, mira, yo voy a orar y quiero orar por ti para que Dios te dé un buen trabajo, pero tú tienes que saber que un buen trabajo no significa nada más un buen sueldo. Puedes caer en ese error y póngalo en balanza. Un buen trabajo no significa nada más un buen sueldo. Un buen trabajo es también aquel que te da el tiempo para estar con tu familia y para servir a Dios. Si un buen trabajo, te lo estoy poniendo entre comillas, si un buen trabajo, a pesar de que te paguen bien, te quita el tiempo para congregarte y servir a Dios, entonces no es un buen trabajo. Si un buen trabajo no te deja estar y pasar tiempo con tu familia, entonces tampoco es un buen trabajo.
tómelo en cuenta, jóvenes. Entonces yo les digo a ellos, honra primero a Dios y Él te va a honrar con un buen trabajo. Un buen trabajo incluye que tengas el tiempo necesario para servir y honrar a Dios. Yo te lo puedo hablar desde mi experiencia con Él. Un día tuve la oportunidad de ejercer como ingeniero bioquímico, esa es mi profesión, en un buen trabajo, con un buen sueldo, pero entonces me dijeron, aquí trabajamos todos los días, no hay días de descanso y de 8 a 9 horas diarias. Yo creía que era un buen trabajo. Le decía a mi esposa, es un buen trabajo, el sueldo es súper bueno. Pero luego pensamos, pero ya no voy a poder servir a Dios. Yo no era pastor todavía, pero yo quería seguir sirviendo a Dios porque mis papás en nuestra casa nos han enseñado que servir a Dios es lo mejor. Él es el mejor patrón, el mejor jefe. Y la paga que Dios da es mucho mejor que cualquier paga que algún jefe en esta tierra pueda dar. Entonces nosotros aprendimos esto y yo le decía a mi esposa, ¿cómo ves? Pues no sé, empecé a presentar todos los exámenes, todo estaba a favor. La asistente del mero director de la compañía era conocida, amiga de nosotros, y me dijo, no, Juan, tú ya estás dentro, no te preocupes. Y hablé con el director y todo eso. Todos los filtros los había pasado. Me dijo, presentaste el examen psicométrico y te fue mejor que todo. De hecho, hasta había problemas con la gente interna porque los internos querían ese trabajo, pero tus resultados fueron mejores. Tú tienes el trabajo, no te preocupes. Pero entonces sucede que me dicen, Juan, no sé qué pasó, este último filtro hizo que se cayera todo y ya contrataron a otra persona. Yo había tomado otra decisión porque me habían dicho que ya estábamos dentro, y entonces yo había dejado el otro trabajo porque estaba con un contrato provisional. Y cuando sucede esto, le digo a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Ya teníamos supuestamente la vida resuelta, con el excelente sueldo o lo que parecía que iba a ser un buen trabajo. En ese tiempo estábamos participando en la música con un amigo y vino Miel San Marcos. Tocamos para abrir el concierto de Miel San Marcos ahí en el Coliseo. Y yo estaba con la incertidumbre porque tenía todo en el aire. Teníamos cosas por pagar, créditos por pagar, y yo no tenía sueldo. Acabamos de regresar de unas vacaciones, estábamos gastados y yo no tenía nada. Pero entonces le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero demostrarte que tú eres mi proveedor. Yo quiero decirte que yo pensé por mucho tiempo que se trataba de mí, de mi inteligencia, de mi capacidad, de mis conocimientos, de mis habilidades. Pero tú me has demostrado que tú eres quien abre y quien cierra las puertas, que tú eres quien provee y quien no provee, así que yo descanso en ti. Esa canción estaba escuchando, en esa ocasión estaba escuchando la canción de Eres mi sanador, de Miel San Marcos. Usted no sabe en ese momento cómo Dios me quebrantó, caí de rodillas. Mientras la banda tocaba, caí de rodillas delante de Dios porque le dije, Señor, ya no puedo. Quiero que sepas que confío en ti y que tú eres quien me sustenta. No es mi inteligencia, mi capacidad, se trata de ti, Señor, y descanso en ti, en que tú lo harás. Eso sucedió, no sé, recuerdo si fue en abril, y entonces dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, y descanso en ti. En mayo dije, bueno, ya llevaba como un mes sin empleo. Dije, bueno, Señor, vamos a ver si hay algo. Y me puse a buscar, y en el periódico salió así bien chiquitita una vacante así súper. La compañía no es de aquí, la compañía es de Guadalajara, y había un número de teléfono, interesados marquen. Cuando hablo por teléfono, la persona que estaba contratando me dice, mira, hablé a Guadalajara y me dijeron, ahí hay una persona en Torreón que está contratando, pero ya terminó. Déjame ver si puede hacerte un espacio todavía para entrevistarte, pero él ya terminó. De hecho ya está por venirse a Guadalajara nuevamente. Y entonces me hablan, oye, te presentes mañana temprano porque la persona ya está regresando a Guadalajara y se va a optar, se va a decidir.
Entonces, después de las 20 personas que habían asistido a las entrevistas, llegué yo, dije, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando llego a ese lugar, la persona me entrevista y empieza a ver, entonces tienes experiencia en esto. A ver, te voy a poner una prueba. Vamos a visitar, y fuimos a visitar unos laboratorios, porque es a lo que yo me dedico. Y entonces los clientes me dijeron, Juan, ¿cómo estás? Ya no te habíamos visto, ¿dónde andabas? ¿Ahora con quién estás? Y yo en fe le dije, pues ahora estoy con esta compañía. Y empecé a presentarme con todos ellos. Ah, qué bueno, mándame tus listas de precios y catálogos de todo lo que manejas. Y entonces el que estaba ahí me vio así como que todavía no te contrato, ¿no? Porque estás diciendo que vienes de mi parte. Pero se dio cuenta de lo que Dios hace en nosotros. Entonces al siguiente día me llaman y me dicen, tú eres la persona que queremos y que necesitamos. Le dije, bueno, ¿y cómo está el asunto en la compañía? Dijo, no te preocupes, aquí trabajamos nada más de lunes a viernes, trabajamos de 8 a 6, nada más, te vamos a dar un coche, te vamos a proveer todas las cosas. El Señor me sorprendió porque me dio mucho más el sueldo, el tiempo que yo necesitaba para poder servir a Dios y honrar a Dios. Fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Con esto quiero decirte que Dios hace milagros cuando tú pones a Dios en primer lugar y cuando le dices a Él, Señor, tú eres el proveedor de todas las cosas. Tal vez yo necesito trabajar en domingo, pero te quiero honrar a ti, Señor. Tal vez necesito trabajar en viernes, pero te quiero honrar a ti, dándote a ti el primer lugar. Porque yo me encargo de ti y tú te encargas de mí. Me encanta, una vez les prediqué a los jóvenes un versículo de Proverbios. Dice, el que mira por los intereses de su Señor recibirá honra. Si tú ves primeramente por los intereses de tu Señor, Él te va a honrar a ti de una manera que ni siquiera lo esperas. No sabes cómo Dios me ha sorprendido. A partir de ese año, fue 2017, el Señor proveyó de muchas maneras. Porque ese año, al finalizar, estábamos estrenando nuestro primer coche de agencia, mi esposa y yo. A medio año estábamos llorando porque no teníamos nada, porque estábamos llorando. Y al finalizar ese año estábamos estrenando coche. Nunca nos lo habíamos imaginado. Y Dios lo proveyó porque teníamos el salario y teníamos el tiempo para seguir honrando a Dios. Y yo te quiero decir algo. Esto que hacemos de darle el primer lugar a Dios es porque lo hemos vivido. Te lo platicamos no como teoría, sino como una experiencia. Y entonces le dijimos, Señor, las cosas cambian. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres quien da y eres quien quita. Y a ti te damos la gloria cuando das y cuando quitas también. Nuestras vidas cambiaron, nuestra mentalidad cambió al entender quién es Él y lo que se merece. El día de hoy seguimos trabajando. Mi esposa y yo tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro negocio. Y le damos a Dios lo que a Él le corresponde. Antes de terminar y de continuar con esto, quiero decirte qué más es, y además de la honra, qué otro beneficio tenemos cuando honramos a Dios. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué significa esto? Cuando tú y yo traemos nuestras primicias, Él se encarga de santificar y de bendecir lo que nos queda. También lo es la masa restante. Él promete santificar la masa restante y el resto de tu salario, el resto de tus ganancias, el resto de tus ingresos, de tus negocios y de todo lo que tienes. Dios promete bendecirlo cuando le apartamos a Él lo primero y lo mejor. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y yo no podía quedarme sin enseñártelo, iglesia. Nosotros únicamente enseñábamos aquí acerca de diezmos, acerca de ofrendas, acerca de servicio. Pero el Señor nos estuvo hablando y nos dijo, y ustedes los pastores tienen y deben ser los primeros en hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi esposa y yo, quiero que pases. Por favor, traemos, va a ser como las señoras que se sacan de acá, mira. Traemos nuestra primer semana, nuestra primer paga.
completo de esta semana lo traemos para entregárselo a Dios. Aquí dice, yo le escribí primicias y escribí y puse mi nombre y lo vamos a poner. Yo quiero que usted también ponga que se trata de primicias y que se trata de usted, de su familia. Todavía no traemos un cofre, vamos a dejarlo aquí en la mesa todavía. No tenemos un cofre porque vamos a poner un cofre especial para hacerlo, pero nosotros, siendo los pastores y a los que Dios nos ha entregado esto, vamos a hacerlo primero con el ejemplo, entregar nuestras primicias. Hay algunos que ya lo entienden y ya lo saben y lo traen listo. Hay otros que no estaban enseñados en ello y queremos darle la oportunidad de que se prepare si es que Dios a usted le ha hablado y te quieres mover en fe. El último domingo de este mes, de este año, en enero, vamos a hacer nuestro domingo de primicias, donde vamos a traerle a Dios, pero queríamos enseñarle y ponerle el ejemplo. Mira, lo traigo todo sudado de ahorita que estábamos danzando. Queremos ponerle y presentarle a Dios nuestras primicias, creyendo en fe que esto es adoración, que esto es honra y que se trata de Él. ¿Ven? Entonces, aquí están. Nosotros lo ponemos, no importa la cantidad. Usted, si quiere, puede preparar todo el primer mes. Si quiere, usted puede preparar, se lo voy a decir, porque la Biblia no dice exactamente, pero es la revelación que Dios le ponga. El primer sueldo de la semana, de la primera semana, de la quincena, de su día, lo que Dios le ponga en su corazón, hacerlo, porque esto es para aquel que ha entendido quién es el Señor. Amén. En fe nos movemos y en fe lo traemos en el nombre de Jesús. Estoy terminando, pero antes de que traigan a los niños, todavía no, denme un poquito tiempo. Quiero decirte algo, ahora sí. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no sea capaz de hacer primero. Jesucristo, el Verbo hecho carne, es las primicias. Diga conmigo, Jesucristo es las primicias de Dios para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A quién? A su único, el primero y el único. Cristo es las primicias, es el ejemplo más grande, y Dios no nos va a pedir hacer algo que Él no haya hecho primero, y lo hizo en Jesucristo. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire cómo dice ahí: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nosotros le damos algo al Señor, es porque Él nos lo dio todo primero. Amén. Este primer domingo del mes quiero invitarle a que cerremos recordando las primicias de Dios para el mundo, participando de la mesa del Señor, de la mesa de la comunión. El pan que representa su cuerpo molido por nuestros pecados, el vino que simboliza su sangre derramada en propiciación por nuestros pecados. Vaya pasando la banda, por favor. Y también, al participar de su mesa, usted y yo estamos anunciando su muerte, su resurrección y su segunda venida. Todo esto lo hacemos cuando participamos, pero la Biblia dice: examínese cada uno. Examínese cada uno. ¿Cómo está tu corazón hoy para participar de la mesa del Señor? Porque tal vez nunca has participado tú de la comunión ni de la mesa, y quiero decirte que esto no es la misa. Esto que vamos a hacer no es la misa, no es un ritual de misa. Misa significa sacrificio. El sacerdote católico dice que él tiene el poder para convertir el pan en el cuerpo de Cristo. Esto no es la conversión del pan en el cuerpo de Cristo. Esto es un símbolo de su cuerpo, un símbolo de su sangre, pero no se está convirtiendo de manera literal como lo dice la Iglesia Católica Romana. Eso se le llama la consúltenlo.
el que vive ahí, muy suavecito. Y Dios hoy nos invita a participar de su mesa.